Marido humilla a su esposa frente a sus amigos en una fiesta, pero la hija escuchó todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Las manos de Andrea se movían con precisión sobre la mesa de la cocina, cortando perejil fresco en pequeños fragmentos que perfumaban el aire. No había música, solo el sonido repetido del cuchillo golpeando la tabla como un metrónomo que marcaba la cadencia de sus días. En el reloj de la pared, las manecillas avanzaban despacio, pero en su pecho el tiempo parecía detenido hacía años. Pensaba en la lista de cosas que aún le quedaban por hacer antes de que Rubén llegara del trabajo. Revisar el menú de la cena, doblar la ropa limpia, terminar de ayudar a Camila con una tarea de ciencias. Ya había pasado por el supermercado, llevado el auto al taller y limpiado los baños. Todo en silencio, todo sola. La tetera silbó y ella se giró rápido, como si temiera haber hecho algo mal. Le pasaba seguido, una reacción automática, como si en cualquier momento alguien fuera a regañarla por respirar demasiado fuerte. Apagó la hornilla y se sirvió una taza. El té de jengibre ya no le calmaba como antes, nada lo hacía, pero seguía con los rituales, porque así la mente no pensaba tanto, porque si paraba, los pensamientos la aplastaban. Escuchó pasos en la escalera. Camila bajaba con su andar lento, arrastrando las pantuflas, cabello recogido a medias, los ojos aún pesados por el sueño. «Buenos días, mami», murmuró, sentándose a la mesa. Andrea le sirvió un vaso de jugo y acarició su mejilla con ternura. Camila era su único refugio, la única persona que la miraba como si existiera. «¿Dormiste bien?» Camila asintió. Luego la miró con una expresión que Andrea no supo leer del todo, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Esa mirada le dolía más que cualquier reproche. Su hija, tan joven, ya había aprendido a callar como ella. Andrea volvió a la cocina, lavó los platos sin necesidad, limpiaba para no pensar, para no sentir, para no llorar, para no gritar. A media mañana, Rubén llamó. Su voz sonaba apurada, como siempre. «Vamos a hacer algo el sábado, cena con algunos del trabajo, algo sencillo. ¿Puedes encargarte tú de todo?» No fue una pregunta, nunca lo era. Andrea dijo que sí sin pensarlo, porque siempre decía que sí. Y nada de esas cosas raras que hiciste la última vez. La ensalada con mango, por favor, no somos hippies. Andrea rió levemente, una risa hueca, casi un reflejo. Rubén no la escuchó, ya había colgado. Volvió a su rutina, barrió, dobló, cocinó. Pensó en qué postre haría para la cena. Recordó que a uno de los amigos de Rubén no le gustaba el chocolate. Se sintió orgullosa de recordar ese detalle, aunque nadie lo notaría. Esa noche, mientras veían televisión, Rubén comentó un artículo que había leído. Decía que las mujeres hoy en día ya no quieren ser esposas, que todas quieren ser influencers o escritoras, o vete tú a saber qué. Ya nadie quiere cuidar a su hombre como antes. Andrea no respondió, solo asintió lentamente. Rubén no buscaba diálogo, solo validación. «Menos mal yo tengo a alguien que entiende su lugar». La frase cayó como un peso sobre su pecho. Andrea la tragó sin mostrar nada. Había aprendido a hacerlo desde hacía años. Las primeras veces dolía, ahora solo pesaba. Al día siguiente, al volver del colegio, Camila entró a la cocina y se quedó parada, observando a su madre mientras cortaba cebollas. Andrea no se dio cuenta hasta que sintió la mirada. Al girarse, vio a su hija con los ojos muy abiertos, como si estuviera descubriendo algo por primera vez. «Mamá, ¿tú estás bien?» Andrea tardó unos segundos en responder. Las palabras se le atascaban en la garganta. «Claro, mi amor, ¿por qué lo preguntas?» Camila bajó la mirada, tomó un vaso de agua pero no respondió. Ese silencio también dolía. Por la noche, mientras Rubén dormía profundamente al lado suyo, Andrea permanecía despierta. El techo era su única compañía. Pensó en sus días,
tan iguales. Pensó en lo que había sido antes de casarse, en lo que soñaba, en las historias que escribía en cuadernos escondidos bajo la cama. ¿Dónde estaban esos cuadernos ahora? El despertador sonó a las 6. Andrea se levantó en automático. Preparó el desayuno, buscó el uniforme de Camila, le dejó listo el almuerzo a Rubén, todo sin hablar, todo sin ser vista. Y sin embargo, en algún rincón de su pecho, algo empezaba a crujir, como una pequeña grieta, invisible aún, pero real, una fisura en ese muro de silencio que había construido durante 15 años. Quizás era la mirada de Camila, quizás era el cansancio, o quizás era solo el ruido de su propia alma intentando recordar que seguía viva. El aroma del cordero al horno comenzaba a llenar la casa cuando Andrea se detuvo frente al espejo del pasillo. Llevaba un vestido azul claro que hacía años no usaba. Se lo había puesto con la esperanza absurda de que Rubén lo notara. Peinó su cabello con esmero, aplicó un toque de rubor en las mejillas y un poco de perfume detrás de las orejas. Mirarse le resultaba ajeno. Había dejado de hacerlo con frecuencia. Pero esa noche era distinta. Había trabajado todo el día para que todo saliera perfecto. La casa relucía, la mesa estaba impecablemente dispuesta, la música suave sonaba desde un parlante escondido. Cada servilleta, cada copa, cada vela encendida llevaba su huella. Eran casi las 8 cuando Rubén bajó las escaleras, impecable con su camisa blanca recién planchada y el reloj caro en la muñeca. Echó una ojeada a la sala y asintió con la cabeza. Está bien, solo cuida que la música no esté muy fuerte. A César no le gustan los lugares ruidosos. Andrea asintió en silencio. No esperaba un elogio, tampoco una caricia, pero una parte de ella, muy en el fondo, seguía deseando que él al menos la mirara. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Todos hombres bien vestidos, acompañados de esposas jóvenes, risueñas, maquilladas con precisión. Andrea las saludó con amabilidad, guiándolas hacia la mesa con movimientos suaves. Les ofrecía vino, servía bocadillos, recogía platos. Siempre atenta, siempre en movimiento. Rubén, mientras tanto, se erguía como un anfitrión encantador, contando anécdotas de oficina, exagerando logros, riéndose con fuerza. A cada tanto, pasaba su brazo por los hombros de alguno de sus colegas, les hablaba al oído como si compartieran un secreto importante. A Andrea no la miraba. Camila había bajado unos minutos para saludar y luego subió de nuevo a su cuarto, pero algo la inquietaba. No era la primera vez que veía esa expresión en el rostro de su madre, la sonrisa cortés, los ojos que no brillaban, los pasos rápidos tratando de evitar interrupciones. Era como si Andrea se desvaneciera entre los invitados, como una figura decorativa. La adolescente volvió a bajar, sin hacer ruido, y se sentó en el suelo del pasillo, detrás de la puerta de la cocina entreabierta. Desde ahí podía ver un ángulo del salón y escuchar todo sin ser vista. Rubén ya había tomado 2 copas cuando empezó a hablar más fuerte. Estaban todos sentados alrededor de la mesa, riendo, comiendo, bebiendo. Andrea recogía platos vacíos y rellenaba copas, moviéndose casi sin ser notada. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo Rubén, sonriendo con los dientes y levantando la copa. Que si le preguntan a Andrea sobre el vino que están tomando, no tiene ni idea. ¿Verdad, amor? La risa que siguió fue rápida, casi automática. Andrea parpadeó, atrapada entre seguir sirviendo y fingir que no había escuchado. Ella no entiende de vinos, ni de arte, ni de negocios, pero hace unas empanadas decentes, añadió Rubén, levantando una de las pequeñas tartas del plato central como si fuera un trofeo menor. Más risas. Una de las mujeres miró a Andrea con lástima. Otra desvió la mirada, incómoda. Un hombre soltó una carcajada demasiado fuerte, escupiendo un poco de vino sobre el mantel. Rubén ni se dio cuenta. Andrea sonrió.
Pero esa sonrisa era un muro, un intento desesperado de contener lo que hervía por dentro. Siguió recogiendo platos, disimulando el temblor en las manos. No dijo nada, no podía, no sabía cómo. Camila, desde la puerta, lo vio todo. Cada palabra, cada gesto, cada carcajada le entraba como un aguijón bajo la piel. Quería salir, gritar, correr hacia su madre, decirle que no tenía que soportar eso, pero algo la paralizaba. Tal vez era el miedo, tal vez la incredulidad. Se aferró a un paño de cocina que había caído al suelo. Lo apretó entre los dedos con fuerza, como si eso fuera a detener la rabia que le subía al rostro, caliente, feroz. Andrea, de pie frente a la cafetera, giró levemente la cabeza. No podía ver a su hija, pero sintió algo, un eco, una presencia. Sus ojos se llenaron de agua, pero no dejó que cayeran. Respiró hondo y se obligó a volver a la mesa con la bandeja de postres. «No sé cómo lo hace», comentó uno de los colegas, ya con el rostro enrojecido por el alcohol. «Siempre tan servicial». «¿La entrenaste tú, Rubén?» «Se entrena sola. Yo solo marco el ritmo», respondió él, levantando otra copa. Andrea dejó la bandeja con los dulces y desapareció hacia la cocina. Cerró la puerta suavemente, apoyó las dos manos en el mármol y cerró los ojos. Las risas seguían sonando al otro lado. La música, suave, seguía siendo la misma. Pero el mundo dentro de ella se había resquebrajado un poco más. Camila estaba a solo unos pasos. Cuando su madre se giró, la vio ahí, en cuclillas, con los ojos vidriosos, la mandíbula apretada. No dijeron nada, no podían, pero ese silencio tenía un peso imposible de ignorar, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Andrea extendió una mano hacia su hija, pero Camila se levantó sin tocarla. La miró a los ojos un segundo eterno. Luego subió las escaleras sin decir nada. No había reproche. No había consuelo, solo ese dolor mudo que había presenciado demasiado pronto, lo que una niña jamás debería ver, la vergüenza de su madre. Andrea volvió a mirar la puerta. Al otro lado, Rubén brindaba por sí mismo, como siempre. El sonido de las copas chocando se mezclaba con el de su propia respiración contenida, cada vez más lenta, cada vez más pesada. ¿Te dolió tanto como a Camila? Entonces suscríbete y acompaña esta historia de mujeres que deciden romper el silencio. Andrea entró en la habitación con el andar mecánico de cada noche. La casa estaba en silencio. Rubén ya se había encerrado en su despacho con una copa de vino y Camila no había dicho más de 3 palabras desde la fiesta. El eco de esa noche seguía latiendo en las paredes, como una melodía silenciosa que nadie quería recordar, pero todos sentían. Encendió la lámpara de su mesita de noche y se quedó quieta un instante. Sobre las sábanas, doblada con cuidado, había una hoja blanca, sin sobre, con el nombre Mamá, escrito en la parte superior con la letra firme y redondeada de Camila. Andrea se sentó al borde de la cama. Sus dedos temblaban ligeramente al desdoblarla. La luz cálida iluminó cada palabra, como si fueran susurros escritos directamente desde el corazón de su hija. «Mamá, yo te vi. Vi tu cara cuando papá se burlaba de ti frente a todos. Vi cómo apretabas la mandíbula para no llorar, cómo seguías sirviendo postres como si nada pasara. Vi cómo sonreías mientras ellos reían de ti, y no voy a dejar que te sigas apagando». Andrea soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. La carta era corta, apenas media página, pero le sacudió el alma. La sintió como una bofetada y una caricia al mismo tiempo. La dejó temblando por dentro. Apoyó la hoja sobre el regazo, pero no pudo apartar la mirada de esas últimas palabras. «No voy a dejar que te sigas apagando». No era una frase cualquiera, era una promesa y también una súplica. Camila había visto más de lo que ella creía, más de lo que Andrea quería admitir. En su mente siempre había intentado protegerla.
Había escondido las grietas, los silencios, las miradas cargadas de desprecio, pensando que si no se hablaba de ello, no dolería. Pero su hija, con solo 13 años, ya entendía demasiado bien el peso de una madre rota. Andrea dobló la carta con lentitud, se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle dormía bajo la luz anaranjada de los faroles. Un gato cruzaba el jardín con cautela. En la casa de enfrente, las luces estaban apagadas. El mundo seguía, pero dentro de ella, algo se había roto. O tal vez algo apenas comenzaba a abrirse. Recordó a su madre, muchos años atrás, diciéndole que las mujeres aguantaban, que el amor era sacrificio, que una buena esposa sabía cuándo callar. Andrea había crecido creyendo que el silencio era sinónimo de madurez, que ceder era nobleza, que no responder era elegancia. Pero ahora tenía una hija que escribía cartas como puñales, una hija que veía, que entendía, que no quería heredar esa resignación envuelta en buenos modales. Caminó por la habitación sin rumbo claro, abrió su armario, sacó una caja que no revisaba hacía años. Dentro papeles amarillentos, agendas viejas, un cuaderno de tapas negras. Lo abrió. Allí estaban poemas, relatos, ideas sueltas, trozos de ella que habían quedado atrás cuando se convirtió en esposa, en madre, en sombra. Pasó las páginas con los ojos llenos de una nostalgia que dolía. ¿Cuándo había dejado de escribir? ¿Cuándo había decidido que ya no tenía tiempo para eso? Recordó que Rubén se había reído una vez de uno de sus textos, llamándolo drama barato. Ese día cerró el cuaderno. No lo volvió a tocar. Hasta ahora. Se sentó en el suelo, con la carta de Camila a un lado y su cuaderno abierto sobre las rodillas. El reloj marcaba las 11, pero no sentía sueño. Sentía fuego. Volvió a leer la carta. Despacio, palabra por palabra. Y esta vez no solo la leyó, la escuchó. Camila no quería a una madre perfecta, quería a una madre libre, viva, presente. Y Andrea no podía seguir viviendo en automático, fingiendo que no pasaba nada, mientras todo dentro de ella gritaba. Durante días, la carta la acompañó como un amuleto. La llevaba en el bolso, la releía en el baño, en la cocina, mientras lavaba platos o hacía fila en el supermercado. Y en cada lectura, una capa más de su ceguera se desprendía. Una mañana, mientras Rubén hablaba por teléfono en el salón, Andrea se acercó a Camila en la cocina. La niña estaba con la cabeza agachada, haciendo una maqueta para el colegio. Andrea se arrodilló a su lado. No dijo nada, solo la abrazó fuerte. Camila se quedó rígida al principio. Luego, su pequeño cuerpo se aflojó. «Gracias», susurró Andrea al oído. Camila no respondió, pero cerró los ojos, y en su expresión, Andrea vio algo que no veía hace tiempo. Alivio. Ese abrazo fue un pacto silencioso, una promesa sin palabras. Andrea aún no sabía cómo iba a cambiar su vida. No tenía un plan, ni respuestas, pero por primera vez en muchos años tenía una certeza: no estaba sola, y no quería seguir siendo invisible. Esa misma noche, desempolvó su laptop. La encendió después de años sin usarla. Escribió un título en un documento en blanco: La mujer detrás del vino, y se quedó mirando la pantalla vacía. Las palabras aún no salían, pero el gesto ya era una victoria. Porque a veces todo comienza con una carta, con una mirada, con el amor feroz de una hija que se niega a ver a su madre desaparecer. La sala de espera olía a lavanda, una lavanda suave, casi imperceptible, pero que a Andrea le revolvió el estómago. Había llegado 10 minutos antes, como solía hacer con todo lo que no podía controlar. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y los ojos fijos en la planta artificial que decoraba una esquina. No quería mirar a nadie, aunque no había nadie más en la sala. El silencio le recordaba demasiado a su casa, pero aquí no era cómplice. Era juicio, era expectativa.
Una mujer joven salió del consultorio, con la mirada húmeda y la barbilla temblando. Andrea bajó los ojos, como si ese gesto íntimo fuera algo que debía respetar desde la distancia. La psicóloga la llamó por su nombre con voz suave, casi maternal. Andrea se levantó con rigidez, como si su cuerpo no estuviera del todo dispuesto a seguirla. Entró al consultorio. Era una habitación cálida, con un sofá cómodo y una luz tenue que parecía proteger las verdades que estaban por salir. Se sentó al borde sin apoyar la espalda, como si fuera a huir en cualquier momento. «¿Qué te trae por aquí, Andrea?» La voz era amable, sin urgencia. Andrea abrió la boca, pero no salió nada. Se quedó callada unos segundos, hasta que sintió que si no decía algo en ese instante, iba a romperse. Y entonces, con la voz rasposa, apenas audible, dijo: «Estoy cansada de fingir que estoy bien». La terapeuta no respondió, solo asintió, como si ese reconocimiento ya fuera una forma de empezar. Andrea no supo cómo, pero en menos de 5 minutos estaba llorando. No llorando por fuera, con lágrimas tímidas y contenidas, llorando de verdad. De esas veces en que el cuerpo se sacude, en que los hombros tiemblan, en que el llanto no viene solo de los ojos, sino de las entrañas. Habló por casi 1 hora, del matrimonio, de la fiesta, de la carta de Camila, de los años de silencios acumulados. La terapeuta escuchaba sin interrumpir, como si supiera que ese hilo era frágil, y si lo tocaba demasiado pronto, podía romperse. Cuando salió, se sintió ligera y vacía al mismo tiempo, como si hubiera dejado algo en ese sillón, pero no supiera aún qué hacer con el espacio que había quedado dentro de ella. Esa noche, cenaron en silencio. Rubén revisaba correos en el celular. Camila comía con lentitud. Andrea los miró a ambos, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió pequeña, no se sintió invisible, se sintió diferente, no mejor, no más fuerte, solo diferente, como si algo dentro de ella se hubiera movido. Una semana después, asistió a su primera reunión del grupo de apoyo. Llegó tarde, como si la vergüenza le pesara más que el reloj. Había una docena de mujeres, cada una con un gesto distinto de dolor. Una con los brazos cruzados, otra mordiéndose el labio, otra mirando al suelo. La coordinadora la saludó con una sonrisa. Andrea se sentó en una silla libre. No habló durante toda la reunión. Escuchó historias que parecían salidas de su propia boca. Mujeres que habían aprendido a callar, a aguantar, a disolverse por dentro sin hacer ruido. Mujeres que contaban anécdotas que Andrea podría haber escrito palabra por palabra, y eso la estremeció. Volvió la semana siguiente, y la siguiente. Al principio solo escuchaba. Luego empezó a asentir. Un día se atrevió a decir su nombre. «Soy Andrea, y no sé quién soy sin él». La frase le dolió más que cualquier otra cosa, pero también la liberó. Era una confesión y una pregunta al mismo tiempo. En paralelo, volvió a escribir. Al principio en secreto, de madrugada, cuando la casa dormía. Luego a escondidas en la cocina, mientras se cocía el arroz o hervía el agua para el té. Escribía sobre lo que no podía decir, sobre lo que sentía, sobre lo que deseaba gritar. Las palabras salían torpes pero sinceras, y eso bastaba. Compró un cuaderno nuevo, no uno cualquiera, uno con tapa dura, páginas gruesas que crujían al pasar. Lo eligió como quien escoge un vestido para volver a sentirse viva. En la primera hoja escribió: «No me rindo». Un día compartió un fragmento de uno de sus textos en la reunión del grupo. Fue un relato corto, sobre una mujer que preparaba cenas perfectas para un marido que nunca llegaba a tiempo. Cuando terminó de leer, hubo un silencio. Luego, una mujer aplaudió. Otra se limpió una lágrima. La coordinadora le dijo: «Tu voz tiene fuerza. No dejes que te la roben otra vez». Andrea salió de allí con el corazón latiendo fuerte.
como si una versión dormida de sí misma hubiera despertado. Ya no lloraba como antes, lloraba distinto, con conciencia, con causa. En casa, Rubén apenas notaba los cambios. La rutina seguía, la comida estaba lista, la ropa limpia, pero Andrea ya no corría a traerle las pantuflas, ya no sonreía por obligación, ya no lo escuchaba con la misma devoción. Él empezaba a fruncir el ceño ante ciertas respuestas. Notaba un matiz en su tono, una distancia nueva, pero no le daba importancia. Aún creía tener el control. Camila, en cambio, sí lo notaba. La miraba más, le hacía preguntas. Se quedaba cerca cuando Andrea escribía, en silencio, como si temiera romper el momento. Una tarde le dijo: «Te ves diferente, mamá». Andrea la miró sin saber qué decir. ¿Diferente cómo? Más fuerte, más viva, menos rota. Solo sonrió. Esta vez, de verdad. Porque a veces el primer paso no es un grito, es una carta, es una palabra dicha en voz baja, es escribir en medio del ruido, es reconocer que el miedo existe, pero que no puede ser dueño de todo. Andrea no había enfrentado aún a Rubén, no estaba lista, pero había hecho algo más difícil. Se había mirado al espejo sin miedo y había decidido por primera vez no apartar la mirada. Andrea leyó el último párrafo en voz alta y se quedó en silencio. El cursor parpadeaba al final del texto como una respiración contenida. Había tardado 3 noches en escribirlo. 3 noches de desvelos, de lágrimas que caían sobre el teclado, de palabras que no querían salir y otras que fluían como heridas abiertas. Pero ahí estaba, el texto terminado, sin nombres, sin fechas, sin lugares exactos, pero cada línea era una confesión. Lo tituló «La mujer detrás del vino». No mencionaba a Rubén, no hablaba de la fiesta directamente, no decía «mi hija me vio», pero el dolor estaba en cada frase. Era el retrato de una mujer que había aprendido a desaparecer en su propia casa, una mujer que sabía elegir el vino perfecto para los invitados, pero que nadie invitaba a sentarse, una mujer que servía sonrisas mientras se tragaba su llanto, una mujer que un día despertó. Antes de cerrar el archivo, volvió a leerlo. No para corregir, sino para asegurarse de que todavía tuviera el valor de publicarlo. Cargó el texto en un blog gratuito que había abierto en la madrugada anterior. No usó su nombre completo, solo Andrea L. Subió una imagen de una copa de vino medio llena como portada y con los dedos fríos hizo clic en publicar. Apagó la computadora y se fue a dormir. No pensaba en likes, en visitas, en nada. Solo necesitaba sacarlo, ponerlo afuera, dejarlo ir. Pero al día siguiente, cuando abrió el correo, había más de 50 notificaciones, comentarios, mensajes directos, compartidos, uno tras otro. Gracias por escribir lo que yo nunca pude decir. Me sentí tan identificada que tuve que detenerme a llorar. No sabía que alguien más vivía lo mismo. Gracias. Andrea leyó cada uno con el corazón latiendo desbocado. No era solo su historia, era la historia de muchas, de demasiadas. Mujeres que escribían desde otras ciudades, desde otros países, desde vidas paralelas marcadas por la misma sombra. Mujeres que también habían servido cenas perfectas a maridos ausentes. Mujeres que también habían sonreído para no incomodar. Mujeres que también tenían hijas que las miraban en silencio. La publicación fue compartida por un blog feminista al tercer día. Luego, por una periodista conocida en redes. Después, por una terapeuta especializada en violencia emocional. En menos de una semana, el blog tenía miles de visitas. El texto se había vuelto una especie de confesión colectiva, una llama que encendía otras. Andrea recibió correos que la desbordaban. Una mujer le contaba que llevaba 20 años en un matrimonio donde nunca la habían golpeado, pero donde siempre se sintió invisible. Otra le decía que leyó el texto en voz alta con sus hijas adolescentes y que terminaron abrazadas llorando,
No respondía a todas, no podía, pero las leía una por una, y en cada palabra sentía que algo dentro de ella se afirmaba, se alzaba, se volvía más fuerte, como si cada testimonio la empujara un paso más hacia su verdadero yo. Camila también leyó el texto. Lo encontró por casualidad, o eso dijo. Andrea no le preguntó cómo lo halló, solo le importó verla una tarde, sentada en el sofá con el celular en la mano y los ojos brillantes. ¿Lo escribiste tú?, preguntó su hija sin rodeos. Andrea asintió. No supo qué más decir. Camila se acercó y la abrazó, fuerte, largo, como quien sujeta a alguien que finalmente está regresando a casa. Pero no todo fue dulzura. Rubén lo leyó el día 10. Alguien del trabajo se lo envió, como quien comparte un chisme envuelto en morbo. Entró a casa con pasos firmes, cerró la puerta con más fuerza de la habitual. Andrea estaba en la cocina preparando arroz con verduras. Camila hacía una maqueta en la mesa. ¿Podemos hablar?, dijo Rubén sin mirar a su hija. Andrea dejó la cuchara y se secó las manos. Lo siguió al despacho. Cerró la puerta detrás de él. Rubén tenía el rostro rojo, el teléfono en la mano, el blog abierto en pantalla. ¿Qué es esto? Andrea lo miró sin bajar los ojos. Un texto mío, un texto. ¿Y se te ocurre publicarlo así? ¿Sabes cuántas personas lo han leído? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estoy contando una historia, dijo ella, con una calma que no sabía que tenía. Una historia que no solo es mía. Rubén caminó de un lado al otro. Todo el mundo va a pensar que soy yo. Aunque no pongas mi nombre, es obvio. ¿Qué crees que va a pasar si esto llega a mis superiores? Andrea no respondió. Solo lo miraba. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía claridad. No lo escribí para ti, dijo al fin. Lo escribí para mí y para todas las que han vivido esto y nunca pudieron ponerlo en palabras. Rubén se detuvo. Parecía no entender lo que estaba oyendo, como si su guión se hubiera roto. Tienes que borrarlo, ahora mismo. Andrea respiró hondo, dio un paso atrás. No lo voy a borrar. ¿Estás loca? No, dijo ella. Estoy empezando a estar cuerda. Rubén la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Nunca la había visto así. Nunca había tenido que lidiar con una Andrea que no cedía. No supo qué decir. Solo apretó los labios y salió del despacho, cerrando la puerta con un golpe seco. Andrea se quedó ahí unos segundos. El corazón le latía fuerte, pero no temblaba. No como antes. Había algo nuevo en ella. Algo que no iba a soltar. Esa noche subió una segunda entrada al blog. Más breve, más directa, se titulaba Cuando dejas de callar. Y al final escribió: ya no me importa si molesta. Lo que importa es que por fin me escucho y no pienso volver a silenciarme. Rubén caminaba por la casa como si cada paso buscara dejar una marca. Andrea lo escuchaba subir y bajar las escaleras, abrir puertas, cerrar cajones, hablar solo en voz baja, como si buscara en el eco de sus propias palabras una autoridad que se le escapaba. Desde que el blog comenzó a viralizarse, algo en él se había roto. Ya no era el hombre que sonreía con seguridad en los almuerzos de empresa. Era un hombre enfrentado a algo que no podía controlar: la verdad. Andrea se mantenía en silencio, pero no como antes. Su silencio ya no era sumisión, era firmeza. Era una trinchera desde donde resistía con dignidad. Rubén irrumpió en la cocina una mañana con el celular en la mano y los ojos enrojecidos. «Mira esto», escupió, lanzándole la pantalla con una publicación en la que se analizaba la mujer detrás del vino desde una perspectiva feminista. ¿Esto es lo que querías? ¿Convertirme en el villano de todas esas mujeres frustradas? Andrea leyó el artículo con calma. No le molestaba que la historia resonara. Le aliviaba. Era una prueba de que no había estado sola, que lo que vivió tenía nombre, que ya no era invisible. «No puse tu nombre en ninguna parte», dijo, sin levantar la voz. «Pero se sabe que eres tú. Los del trabajo están murmurando».
Uno me preguntó directamente si eras mi esposa, gritó Rubén fuera de sí. ¿Tienes idea del daño que esto me puede causar? Andrea lo miró como quien mira un recuerdo lejano, no con rencor, con claridad. ¿Y tú tienes idea del daño que ya me causaste durante años? Rubén retrocedió un paso. Andrea no había levantado la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras eran más filosas que cualquier grito. Esa tarde recibió una notificación de un despacho de abogados. Rubén había iniciado una advertencia legal por difamación implícita. Andrea la leyó entera sin pestañear. Luego imprimió el documento y lo llevó a la próxima reunión del grupo. Se sentó, lo desplegó sobre la mesa y lo compartió con las otras mujeres. Algunas rieron con amargura, otras apretaron los puños. «Eso es miedo», dijo una de ellas. «Cuando ya no pueden controlarte, quieren asustarte». Andrea sonrió, no por soberbia, sino porque por primera vez comprendía algo esencial. El poder que había recuperado no era un poder para dominar, era un poder para existir. Y ese poder ya no lo iba a soltar. La abogada del grupo, una mujer de voz serena y ojos brillantes, revisó el documento y lo desestimó. No pueden obligarte a borrar nada que no tenga nombres, ni datos explícitos, y mucho menos pueden demandarte por contar tu experiencia personal. Si lo intentan, el tiro les saldrá por la culata. Andrea salió de esa reunión sintiéndose blindada, no por leyes, por la red que ahora la sostenía. Al llegar a casa, encontró a Camila en la sala, con su laptop sobre las piernas. Al verla entrar, se quitó los audífonos y la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Papá me preguntó si sabía algo sobre tus textos», dijo la adolescente. Andrea se detuvo, apretando el bolso contra el cuerpo. «¿Y qué le dijiste?» Camila se encogió de hombros, pero su voz fue clara. «Le dije que te admiro, y que si él no entiende lo que hiciste, es su problema, no el tuyo». Andrea sintió un nudo en la garganta. Se sentó junto a su hija y le tomó la mano. «Gracias, Cami». «Tú me enseñaste», respondió la niña mirándola con una seriedad que dolía, «a no callar, a no mirar hacia otro lado». Rubén intentó confrontarla una vez más. Una noche, al volver del trabajo, cerró la puerta con un golpe seco y le exigió hablar. Andrea estaba en la cocina, horneando pan de banana para el desayuno. «Voy a perder mi reputación», gruñó él. «¿Y tú qué vas a ganar con esto? ¿Un poco de atención de mujeres resentidas?» Andrea se giró con las manos cubiertas de harina y el delantal aún puesto. «Voy a ganar mi vida». «Tu vida ya la tenías», gritó. «No», dijo sacudiendo la cabeza. Lo que tenía era una rutina vacía y miedo, mucho miedo, de ti, de tu desaprobación, de tu mirada, de tus silencios. Ahora ya no tengo miedo». Rubén se quedó helado. Por primera vez notó algo en Andrea que lo desarmó por completo. No era rabia, era determinación. Era una certeza imperturbable. Lo entendió, aunque no supiera nombrarlo. Ya no podía manipularla. Durante días no volvió a hablarle. La observaba desde lejos, como si intentara descifrarla. Andrea seguía con su vida, cocinaba, escribía, se reunía con mujeres del grupo, recibía correos de lectoras nuevas. Incluso empezó a dar pequeños talleres de escritura en una biblioteca barrial. Un sábado por la tarde, Camila la acompañó. La vio sentarse frente a un grupo de mujeres mayores, con el cuaderno en la mano, leyendo fragmentos y guiando ejercicios. Andrea hablaba con soltura, con brillo en los ojos. Estaba viva. Al regresar, Rubén las esperaba en casa. Tenía una expresión tensa, los brazos cruzados. «¿Estás dando clases ahora? ¿Es eso lo que vas a hacer con tu vida?» Andrea lo miró con compasión, pero sin pena. «Sí, y lo voy a seguir haciendo». «¿Y qué piensas hacer con este matrimonio?» Andrea tomó aire. No tembló. «Lo mismo que tú hiciste durante años, ignorarlo. Solo que yo no lo voy a mantener por costumbre. Estoy buscando un abogado.
Rubén abrió la boca, pero no dijo nada. La frase lo dejó sin piso. Andrea pasó junto a él sin detenerse. Subió las escaleras y se encerró en su habitación. Se sentó frente a su computadora y escribió una nueva entrada en el blog. El intento de silencio siempre llega cuando el grito empieza a tener eco. Pero ya no me callan. Ya no. Al publicarla, sintió algo que jamás había sentido en su propia casa. Libertad. Una libertad que no venía de una puerta abierta, sino de una voz que, después de años, volvía a ser suya y no pensaba devolvérsela a nadie. Andrea firmó el último documento con la mano firme. No hubo temblor, ni duda, ni culpa, solo una pausa breve al final, como quien respira antes de cerrar un ciclo. El abogado le entregó una copia con gesto profesional, mientras ella lo guardaba en una carpeta sin adornos. No necesitaba ceremonias, solo necesitaba que terminara. El divorcio fue legalmente sencillo, emocionalmente devastador. Rubén no puso obstáculos formales, no porque aceptara la decisión, sino porque ya no tenía control sobre ella. Durante las reuniones con los abogados, su tono fue frío, casi automático. No había reproches, solo incomodidad. Como si aún no comprendiera cómo Andrea, esa mujer callada que le servía el café cada mañana, había decidido volverse intangible para él. El día que abandonó la casa, lo hizo sin mirar atrás. Camila, con su mochila al hombro, caminaba a su lado con la espalda erguida. No era una huida, era una salida digna, y aunque la lluvia le escalaba la ropa al llegar al nuevo apartamento, ninguna de las dos se quejó. Entraron empapadas, riendo, con cajas livianas y el corazón lleno de preguntas. El nuevo hogar era modesto: 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina que apenas podía llamarse así, pero era suyo. Andrea decoró con plantas que trajo en bolsas de supermercado, con fotos nuevas, con una manta que compró en un mercado callejero. Pintó una de las paredes de azul marino, el color que siempre le había gustado y que Rubén consideraba demasiado oscuro. Las primeras noches fueron silenciosas. El silencio ya no dolía, pero aún pesaba. Andrea dormía poco. Se despertaba a mitad de la noche pensando si había hecho lo correcto, si Camila estaba bien, si podría mantenerse sola. Pero al mirarla dormir, con el cabello desordenado y una expresión de paz, encontraba la respuesta. Los talleres llegaron por sugerencia de una de las mujeres del grupo. Andrea asistió primero como alumna, tímida, observando. Luego comenzó a participar. Leía en voz alta, compartía ideas, hacía preguntas. La coordinadora del taller, una escritora con años de experiencia, le propuso dar una charla sobre el blog. Andrea aceptó sin pensar demasiado, aunque al llegar al lugar le temblaban las piernas. La sala estaba llena de mujeres, jóvenes, mayores, madres, solteras, profesionales, amas de casa. Andrea se paró frente a ellas y habló. No leyó un discurso, solo habló. Contó su historia, su silencio, su ruptura. Las miradas fijas en ella eran espejos. Algunas lloraban, otras asentían con fuerza. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, profundo. No era celebración, era reconocimiento. A partir de esa charla, empezaron a llamarla de escuelas, centros culturales, revistas. Al principio, Andrea dudaba. ¿Qué tenía ella para decir? ¿Quién era para convertirse en referente? Pero cada vez que una adolescente se le acercaba y le decía, «Me recordaste a mi mamá», comprendía que su voz ya no era solo suya. Escribía por las noches mientras Camila hacía la tarea. A veces se cruzaban en la cocina, compartían un té, hablaban poco, pero con complicidad. Camila la miraba distinto, con respeto, con admiración. Andrea no lo decía en voz alta, pero en su interior, cada vez que veía a su hija levantar la cabeza con seguridad, sentía que todo valía la pena. Publicó una crónica en una revista digital llamada Manual de vuelo para mujeres que un día se olvidaron de volar. Se viralizó en horas. La contactaron desde otros países.
Le pidieron traducciones, le pidieron más. En una entrevista, le preguntaron qué era lo más difícil de todo el proceso. Andrea pensó durante un segundo, luego respondió: dejar de sentir culpa por vivir. Nos enseñan que nuestra felicidad debe ser discreta. Yo aprendí que ser feliz en voz alta también es una forma de resistencia. En otra, le preguntaron por Rubén. Andrea no respondió con odio ni con victimismo. Solo dijo: él fue una parte de mi historia, pero ya no tiene voz en lo que escribo. El apartamento comenzó a llenarse de libros, de postales de lectoras, de dibujos de Camila. Andrea seguía sin tener lujos, pero tenía algo que jamás había tenido antes: vida propia, risa propia, palabras propias. Una tarde, mientras limpiaba la estantería, encontró un cuaderno antiguo. En la primera página había escrito: años atrás, no me rindo. Sonrió al verlo. Se sentó en el suelo y escribió debajo: nunca lo hice, solo estuve en pausa. Camila entró en ese momento, dejó su mochila en el sofá y se acercó a leer lo que había escrito. No dijo nada, solo la abrazó. Andrea cerró el cuaderno y lo guardó. Habían pasado apenas unos meses desde el divorcio, pero el mundo era otro. No afuera, dentro de ella. Y aunque aún quedaban días grises, Andrea ya sabía cómo encontrar la luz. Ya no era la mujer detrás del vino. Era la mujer que decidió servirse la vida en su propia copa y beberla entera. La sala del auditorio estaba colmada. Luces cálidas iluminaban el escenario central, donde un atril esperaba en silencio a la próxima oradora. Las sillas se habían llenado mucho antes de la hora de inicio y el murmullo del público era el eco suave de expectativas contenidas. Afuera llovía, pero dentro había una energía distinta, una electricidad tibia, como si todas las personas allí presentes supieran que estaban a punto de presenciar algo importante. Andrea se miró en el espejo del camerino improvisado. Llevaba una blusa blanca sencilla y unos pantalones color vino que le daban firmeza a su figura. Su cabello, ahora más suelto, caía con libertad sobre los hombros. Se veía serena, no perfecta, no imponente, real. Afuera, en la tercera fila desde el escenario, Camila la esperaba. Tenía ahora 14 años, el cabello más largo, la mirada firme. Estaba sentada entre mujeres de distintas edades, sosteniendo en las manos un cuaderno con la portada dibujada a mano. Mi mamá escribe verdades. Cuando anunciaron su nombre, Andrea respiró hondo. No era la primera vez que hablaba en público, pero esta ocasión era diferente. Era una conferencia nacional sobre autoestima y resiliencia, organizada por una red de mujeres sobrevivientes. El salón estaba lleno de rostros que, aunque desconocidos, le resultaban familiares. Mujeres que habían leído sus textos, que le habían escrito, que habían compartido sus propias historias en respuesta a la suya. Mujeres que ahora venían a escucharla no como víctima, sino como guía. Subió al escenario sin titubear. La luz del foco la envolvió con suavidad. Se paró frente al atril, dejó sus apuntes a un lado y buscó con la mirada a Camila. La encontró. Su hija le sonrió, y en ese gesto, Andrea sintió que todo cobraba sentido. Gracias por estar aquí, comenzó con voz firme pero cercana. Hoy no vengo a hablar como experta, vengo a hablar como mujer, como madre, como alguien que, durante muchos años, pensó que su historia no importaba. El auditorio se sumió en un silencio profundo. Durante mucho tiempo fui invisible. Caminaba por mi casa sin hacer ruido. Sonreía sin ganas. Dejaba que otros hablaran por mí. Pensaba que eso era lo correcto, que era parte del amor, que era el precio de tener una familia. Hasta que un día mi hija me vio apagándome y no quiso que me apagara más. Algunas personas en la sala empezaron a limpiarse las lágrimas. Andrea no los miraba directamente. Hablaba como si contara una historia a sí misma. Una historia que ya no dolía, pero que seguía viva en su piel.
Yo no grité, no rompí platos, no hice escándalos, pero aprendí a decir basta con palabras que salían del alma, con textos escritos de madrugada, con un blog donde encontré otras voces que, como la mía, habían aprendido a callar. Y juntas descubrimos que el silencio también puede romperse con ternura. Su tono se volvió más suave. Me preguntan a veces si me arrepiento, si me pesa haber hecho públicas mis heridas. Y la verdad es que no, porque cada vez que una mujer me escribe para decirme que pudo dejar una relación que la borraba, o que volvió a escribir después de años, o que se miró al espejo y se reconoció, sé que valió la pena. Hizo una pausa. Dejó que el silencio respirara con ella. Hoy no vengo a enseñarles nada. Vengo a decirles que están vivas, que merecen ser escuchadas, que su historia importa, que sus hijas las miran. Y que a veces, solo a veces, basta una palabra, un abrazo, una carta para cambiar un destino. Los aplausos comenzaron antes de que terminara la frase. Andrea retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad. Algunas personas se pusieron de pie. Otras lloraban abiertamente. La ovación fue larga, profunda. Un aplauso que no era para una conferencia, sino para una vida entera que había aprendido a renacer. Camila fue la última en levantarse. Aplaudía con fuerza, los ojos húmedos, el pecho inflado de orgullo. No dijo nada, pero en su mirada había un mensaje que ninguna palabra podría igualar. Te veo, te admiro, gracias por no rendirte. Andrea, desde el escenario, la miró con los ojos llenos. No necesitaba más, todo estaba ahí, en ese cruce de miradas, en ese reconocimiento silencioso que solo existe entre una madre que luchó para seguir siendo y una hija que fue testigo de esa lucha. Esa noche, de regreso a casa, Camila rompió el silencio mientras ambas caminaban bajo la lluvia, compartiendo un paraguas. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó de todo? ¿Qué? Cuando dijiste que tus palabras ya no eran solo tuyas, porque es verdad, son de muchas, pero sobre todo son mías también. Andrea la abrazó bajo el paraguas. No dijo nada, no hacía falta. Al llegar al apartamento, Andrea encendió la lámpara del escritorio. Sacó su cuaderno, ese de tapa dura donde empezó todo, y escribió con letra clara la última frase del día. Rubén quiso brillar solo. Pero fue Andrea quien, después de la oscuridad, descubrió su propia luz, y la hija que la escuchaba en silencio, ahora la aplaude de pie. Hay momentos en la vida en que una persona se convence, sin darse cuenta, de que ha nacido para servir de fondo, para estar en la segunda línea, para acomodar la mesa y aplaudir mientras otros toman el protagonismo. Se convence porque la costumbre pesa, porque el amor mal entendido confunde y porque el miedo susurra verdades que no lo son. Esto es lo que te toca. Mejor así, no hagas olas. Andrea fue una de esas mujeres. Como tantas otras, no lo supo de inmediato. No lo notó el primer año de matrimonio, ni siquiera cuando las risas de su esposo eran a costa de sus silencios. No lo supo cuando sacrificó sus sueños, ni cuando escondió sus cuadernos, ni cuando aprendió a vivir sin esperar un gracias o un ¿cómo estás? Lo supo cuando su hija, Camila, le mostró con una carta lo que sus propios ojos ya no sabían ver, que se estaba apagando. Y esa es la primera gran lección de esta historia. A veces necesitamos la mirada de alguien que nos ama desde la inocencia para recordar quiénes somos. Andrea no reaccionó por odio ni por rabia, reaccionó por amor, porque una hija le devolvió el espejo que había evitado por años, porque ese espejo no reflejaba arrugas ni cansancio, sino ausencia, y no de un cuerpo, sino de un alma que llevaba demasiado tiempo escondida. Muchas mujeres han sido Andrea en algún momento, mujeres que han aprendido a ser eficientes, serviciales, discretas, mujeres que cargan con todo sin que nadie se lo pida, porque han sido criadas para complacer, que sonríen cuando no quieren, que callan por temor a incomodar,
que se convencen de que el amor es eso, sacrificio sin voz. Pero el amor verdadero no exige renuncias constantes, no humilla, no borra. El amor verdadero reconoce, valida, apoya, y si no hay eso, entonces lo que queda es costumbre, miedo o dependencia. Andrea entendió esto tarde, pero no demasiado tarde. Y ahí reside otra verdad importante. Nunca es demasiado tarde para cambiar la narrativa de tu vida. Andrea no rompió su historia de un día para otro. No hizo explosiones ni escándalos. Lo suyo fue un proceso lento, profundo, valiente. Porque la valentía no siempre se ve como en las películas. A veces se manifiesta en una mujer que se sienta a llorar en una oficina de terapia, en una mujer que se atreve a escribir un texto después de años de silencio, en una mujer que decide no borrar un blog, aunque se lo exijan con gritos. Porque cada paso hacia uno mismo es un acto de coraje. Escribir fue su camino de vuelta. Y no porque buscara fama o reconocimiento, sino porque encontró en las palabras la posibilidad de existir de nuevo. Las palabras fueron la forma que tuvo de recordar su voz, de escucharla, de creerle. Y cuando esa voz encontró eco en otras mujeres, cuando otras comenzaron a decir «yo también», algo poderoso ocurrió. Andrea ya no estaba sola. Nunca lo había estado, pero ahora lo sabía. Eso es lo más poderoso de compartir una historia. Se transforma en espejo para otras. Se convierte en puente, en consuelo, en impulso. Andrea no escribió por venganza, escribió por necesidad, por sanación, por memoria. Y en ese acto íntimo, miles encontraron fuerza para comenzar sus propios procesos. Pero quizás lo más hermoso de todo es el vínculo con su hija. Porque Camila no solo fue el detonante, fue también el testigo de todo el proceso. Vio a su madre llorar, dudar, caer, pero también la vio levantarse. Vio cómo una mujer rota se reconstruye, no para volver a ser la de antes, sino para ser una nueva, más consciente, más libre. Vio que se puede empezar de nuevo, que se puede elegir la dignidad sin perder el amor, que se puede decir basta sin gritar. Y en esa ovación final, cuando Camila se pone de pie y aplaude con lágrimas en los ojos, está contenida la esencia de todo este viaje. No es el reconocimiento público lo que importa, sino el legado íntimo que se deja. Andrea ya no vive solo para sí, vive también para mostrarle a su hija y a todas las hijas del mundo que no es necesario apagarse para que otros brillen, que una mujer puede tener luz propia, que tiene derecho a ocupar espacio, a tener voz, a equivocarse, a recomenzar, a decidir. Rubén quiso brillar solo. Se construyó una imagen sólida, socialmente exitosa, pero vacía de vínculos reales. Nunca entendió que la verdadera grandeza no está en el control ni en el aplauso ajeno, sino en la capacidad de construir, de acompañar, de reconocer. Y cuando esa imagen comenzó a tambalear, no supo sostenerse, porque nunca había construido desde el amor, sino desde el ego. Andrea, en cambio, construyó desde las ruinas, no para vengarse, sino para renacer. Y eso la hace infinitamente más fuerte. En esta historia no hay príncipes ni finales de cuento. Hay decisiones, hay dolor, hay dudas. Pero también hay esperanza, comunidad, transformación. Hay una mujer que entendió que el amor propio no es egoísmo, que la libertad no es abandono y que la maternidad no se contradice con la autenticidad. Esta historia es una invitación para todas las Andreas que aún no se atreven. Una carta para las Camilas que observan en silencio. Un espejo para quienes, desde lejos, piensan que no pueden más. Sí se puede, no de un salto, pero sí con pasos, uno por uno, hasta reencontrarse con esa voz que una vez fue silenciada, pero que siempre estuvo esperando. Porque al final no se trata de vencer a nadie, se trata de volver a casa y entender que casa somos nosotras mismas. Si te gustó esta historia,
Deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.